Justo antes de que el Titanic se hundiera al fondo del océano, el barco envió una señal de socorro con su ubicación exacta. Las coordenadas enviadas por el Titanic fueron de mucha utilidad. El barco cercano, RMS Carpathia, se dirigió rápidamente hacia ellos. Todos los sobrevivientes del Titanic fueron rescatados por esta nave. Si fuera fácil encontrar los botes salvavidas, parece que también sería sencillo hallar el naufragio. Pero esto fue incorrecto. Localizar la nave se convirtió en un rompecabezas que necesitaría décadas de avances tecnológicos para resolver y estimuló una carrera entre exploradores para ser los primeros en encontrarla. Así fue como se encontró el Titanic. Con la última ubicación conocida del Titanic registrada, la pregunta inmediata no fue cómo encontrar los restos, sino cómo levantarlo desde el fondo del océano a casi 2,5 millas de profundidad. La tecnología no existía en 1912 para que los buzos alcanzaran esas profundidades, e ideas absurdas como usar dinamita para sacar los cuerpos del naufragio fueron desechadas rápidamente. Pasaron más de 40 años y 2 guerras mundiales que trajeron avances tecnológicos como submarinos y sonar, necesarios para la primera expedición seria en volver a la última ubicación conocida del Titanic. En 1953, Risdon Beasley, el fundador de una compañía de rescate de Inglaterra, decidió intentar encontrar lo imposible. Aquí están las coordenadas de la llamada de socorro que el Titanic hizo antes de hundirse, enviadas a las 10:35 p.m. hora de Nueva York. Pero incluso con las coordenadas en mano, las radios de búsqueda deben ser bastante más grandes. La llamada de socorro se realizó 2 horas antes de que toda la nave se deslizara bajo el agua, tiempo en el cual el Titanic podría haberse desviado y las corrientes podrían haber empujado la nave aún más lejos mientras se hundía. El océano es inmenso y tratar de encontrar un punto singular en el fondo del mar en completa oscuridad es casi imposible. Risdon Beasley empezó tirando dinamita sobre la ubicación informada de los restos del Titanic. Estos explosivos generarían un eco que, usando sonar, podría ser trazado para crear un perfil inferior que Beasley esperaba revelar a la nave. Básicamente una versión temprana muy imprecisa del mapeo sonar, en realidad demasiado impreciso para obtener resultados fiables. Beasley no tuvo éxito. 20 años más pasarían después de su cáñamo cuando Robert Ballard, un geólogo marino, quería hacer historia. En 1977, la Institución Oceanográfica de los Hoyos de Bosques había desarrollado nuevos equipos de investigación para mapear el fondo del océano. Ballard tenía la misión de probar esta nueva tecnología de vanguardia, pero personalmente su motivación era usar este equipo para encontrar el Titanic. En el medio del barco había un agujero que permitiría extender un largo tubo al agua justo por encima del fondo del océano. Agregado al extremo de esta tubería, Ballard equipó una olla con sonar y cámaras con la esperanza de detectar los restos del Titanic una vez que la nave pasara por encima de ella. La expedición comenzó con algunas pruebas tempranas cuando de repente ocurrió un desastre. El tubo de perforación se rompió, enviando miles de pies de tubo y la cápsula que contenía el equipo caro cayendo al fondo del océano, terminando la búsqueda antes de que pudiera comenzar. El corazón rompido y avergonzado, Ballard tuvo que regresar a la institución sin el caro equipo que se había puesto a probar y sin ninguna pista sobre el Titanic. Pasarían más años, e incluso durante una era en la que la tecnología finalmente avanzó lo suficiente, teóricamente debería ser posible encontrar el Titanic. Tener los recursos para llevar a cabo una expedición de esa índole era totalmente otra cuestión. Cada viaje tenía el potencial de costar cientos de miles de dólares, y no muchos estaban dispuestos a separarse con tanto dinero, por lo que podría ser una búsqueda sin frutos. Eso es hasta que Jack Grimm entró en la escena. Grimm era un excéntrico magnate del petróleo con sede en Texas, y no era extraño a tratar de encontrar lo imposible. Anteriormente había intentado hallar el Arca de Noé, también había financiado expediciones para encontrar el monstruo del lago, Pie Grande, e incluso para probar la teoría de la Tierra hueca, buscando un gran agujero en el Polo Norte.
Ahora Grimm estaba decidido a resolver el misterio del Titanic. Aunque Grimm tenía el dinero, le faltaba la otra pieza del rompecabezas, la tecnología y el conocimiento. Sabía que necesitaría un equipo capaz y con experiencia para trabajar con el equipamiento necesario. Para lograr esto, donó $300,000 al Observatorio Geológico de la Universidad de Columbia en Nueva York a cambio del equipo y la tripulación que necesitaba para la búsqueda. Se le unirían el famoso científico Dr. William Ryan y el Dr. Fred Spies. Una improbable alianza entre dos científicos destacados y un magnate petrolero impulsado por teorías conspirativas. Quizás exactamente lo necesario para hallar la nave. Parecía que todo estaba preparado para que esta expedición fuera un éxito, pero Grimm creía que todavía faltaba una cosa. Siempre creyente en el espectáculo, Grimm sorprendió a los científicos al llevar a un mono llamado Titan a bordo. Grimm afirmó que este mono fue entrenado para apuntar a un mapa y es capaz de descubrir dónde debería estar el Titanic. El Dr. Ryan y el Dr. Spies estaban sorprendidos, no acostumbrados a actividades científicas y considerando el acto como una actuación. Los científicos amenazaron con abandonar la expedición y le dijeron directamente a Grimm que son ellos o el mono, y para su sorpresa, Jack Grimm eligió el mono. Finalmente, cabezas más frías prevalecieron, y Grimm fue persuadido de dejar la pipa atrás, permitiendo que la expedición comenzara. La tripulación se dirigió a las coordenadas de la llamada de socorro del Titanic, bajando un sonar lateral conectado a un cable al océano, que sería remolcado a lo largo del fondo del océano. Este tipo de sonar emite rosa acústica a cada lado. De esta manera, hay una pequeña área debajo de la sonda sin datos, pero a los lados grandes áreas del fondo del océano se pueden mapear rápidamente y se encuentran formas y bultos inusitables. Una vez localizada la forma, se usará un magnetómetro para detectar si es metal, hecha por el hombre, o una característica natural del lecho marino. Finalmente, los transpondedores fueron lanzados al océano, donde seguirían el sonar, marcando cualquier área de interés con precisión. Sin embargo, tras buscar toda la zona alrededor de las coordenadas de la nave, la tripulación no encontró nada y los científicos empezaron a dudar de la precisión inicial. Aunque el Titanic dio su última ubicación conocida aquí, los sobrevivientes en botes salvavidas fueron recogidos mucho más lejos de lo esperado, incluso considerando la deriva oceánica. Sabiendo esto, los científicos teorizaron que las coordenadas del Titanic eran erróneas, ya que el primer oficial no explicó un cambio de tiempo durante el viaje, y la Carpathia pudo rescatar personas porque el naufragio estaba en algún lugar en camino a las coordenadas falsas. Esto amplía significativamente el área de búsqueda y ahora creen que el Titanic probablemente esté en este rectángulo de 1500 millas cuadradas. Descartadas las antiguas coordenadas, era hora de empezar a buscar nuevamente. La tripulación utilizó un proceso comúnmente llamado cortar el césped, remolcando el sonar en líneas superpuestas. Cada paso marcarían cualquier cosa que se destacara de las lecturas del sonar. Pero hubo un problema. El magnetómetro, que les indicaría si alguna forma anormal era metal, estaba roto. Para empeorar las cosas, el mal tiempo entró, amenazando toda la expedición. Decidieron llevar a cabo la misión. Aún continuaron marcando cada área anormal de interés que encontraron, y cada vez que encontraron una nueva. La emoción de Grimm creció y continuó hasta que se marcó la última área, con un total de 14. Grimm estaba convencido de que una de estas áreas contenía el Titanic, pero no tendría la oportunidad de demostrarlo. El tiempo se había agotado, el fletamento del equipo y el barco que estaban utilizando estaba a punto de expirar y necesitaban irse a casa. No están listos para rendirse durante el próximo año. Los científicos y los sombríos se preparan para regresar una vez más, esta vez usando un sonar más avanzado que antes.
Uno por uno, cada área se examinó con más detalle y una por una se descartaron como características naturales. En el último día, listos para rendirse, decidieron como último esfuerzo utilizar película digital. La cámara se fijaría en un trineo y arrastraría por el fondo del océano. Tras recorrer la ruta, la cámara se elevó para revisar las imágenes y una nueva forma extraña comenzó a aparecer. Mirando más cerca, empezó a aparecer cada vez más una hélice. Grimm estaba convencido de que lo habían hecho. Habían encontrado un trozo del Titanic. Desafortunadamente, el tiempo se terminó y antes de que pudieran investigar más, fueron obligados a regresar a casa una vez más. Siendo que la victoria estaba a poco alcance, Grimm estaba listo para volver por tercera vez en 1983 para investigar esta forma de hélice. Buscó sin cesar, pero no encontró nada. Desde entonces, ha habido mucho debate sobre lo que Grimm encontró, si la forma era una hélice o simplemente una roca, incluso con su propio científico discutiendo a Grimm sobre lo que podría ser la forma. De cualquier manera, nunca se localizaría de nuevo. Mientras Jack Grimm estaba ocupado con sus expediciones, Robert Ballard observaba desde el margen, desanimado por su intento fallido previo, pero sin rendirse por completo. A diferencia de Grimm, Ballard no tenía grandes riquezas a su disposición, pero poseía una ventaja única: vínculos con la armada de los EE-U. Ballard propuso a la armada de los EE-UU diseñar un nuevo sumergible que pudiera localizar el Titánico. La armada, sin embargo, no estaba tan interesada en el Titanic, pero estaban interesados en el sumergible. La armada de EE-UU le ofreció un trato a Ballard. Financiarían su proyecto, pero primero tendría que utilizar el equipo en una misión completamente diferente. Ballard estuvo de acuerdo y comenzó a desarrollar esta innovadora herramienta para la exploración de aguas profundas. Argo. Argo es un trineo de dedos profundos que se navega remotamente sobre el fondo del océano, conectado a un buque de investigación con un largo cable y conducido por un equipo a bordo. El trineo cuenta con un sonar de escaneo lateral y una cámara, proporcionando imágenes en tiempo real del fondo marino. Sin embargo, en las últimas etapas de la Guerra Fría, la Armada estadounidense buscaba investigar dos submarinos nucleares perdidos, el USS Fresher y el USS Scorpion. No obstante, no querían que los rusos lo supieran, así que Ballard fue enviado en 1984 con el pretexto de probar a Argo para localizar el Titanic. En realidad, tenía que mapar el lado de los restos de ambos submarinos para evaluar cualquier amenaza radiactiva. Usando Argo, Ballard estudió los lados del naufragio del submarino y comenzó a entender algo extraño en ambos. Ballard observó que a medida que los barcos de guerra se hundían a profundidades mayores, sus restos se dispersaban, creando un campo de escombros a su alrededor. Las piezas más pesadas se hundieron más cerca del restos en sí, pero las piezas más ligeras fueron llevadas del restos, dejando una especie de huella de cometa alrededor de ella. Una idea comenzó a formarse en la mente de Ballard mientras buscaba el Titanic. Todos intentaron encontrar el barco en sí, una aguja en un pajar. ¿Y si, en lugar de buscar la nave, se enfocara en el campo de escombros alrededor de los restos? Si pudiera encontrar alguna parte de los escombros, podría seguir el rastro del cometa de vuelta a la nave. Una revelación que cambiaría todo. Antes de buscar el Titanic, Ballard tendría que continuar con su misión para la armada de los EE-UU. Finalmente, tuvo un golpe de suerte en 1985, cuando fue enviado nuevamente para mapear el Scorpion. Esta vez, sin embargo, se le permitiría usar cualquier tiempo que resta para llevar a cabo una búsqueda del Titanic. Dado que el plazo estaba ajustado, Ballard contactó a la institución oceanográfica francesa Ifremer y diseñaron una estrategia más detallada de fase 2. La primera parte de la búsqueda sería dirigida por Jean-Louis Michel de Ifremer y la segunda parte sería realizada por Robert Ballard. La idea era simple:
Michelle primero usará el mapeo de sonar para explorar toda la zona de búsqueda, solo para que en el segundo paso, Ballard pueda concentrar su tiempo limitado en buscar solo los puntos más interesantes. Identificaron estas dos áreas de búsqueda, y mientras Robert Ballard seguía cumpliendo su misión para la Armada, Michelle comenzaba usando la misma técnica meticulosa de cortar césped que Jack Grimm había utilizado, escaneando el fondo del océano con un sonar más avanzado y detallado. Estas líneas de búsqueda no siempre fueron exactamente rectas. Las corrientes oceánicas a menudo alejarían el barco, agregando otro desafío. Cuando llegó el momento de que Ballard se uniera y se hiciera cargo de la búsqueda, Michelle no había encontrado nada. Y para agregar aún más presión al creciente sentido de otra potencial expedición fracasada, solo quedan 12 días antes de que Ballard necesite regresar, ya sea que encontrara algo o no. Para usar su tiempo limitado lo más efectivo posible, Robert Ballard propuso un plan, basado en lo que aprendió sobre el campo de escombros. No buscaría el barco en sí directamente, sino su extenso campo de escombros. También sabía que la noche en que el Titanic se hundió, había una corriente oceánica que se dirigía al sur. Por lo tanto, piezas más ligeras en el campo de escombros deberían haber derivado hacia el sur. Se le ocurrió una estimación de cuán grande debería ser el campo de desechos. Ahora empezó a buscar, pero en lugar de hacer cuidadosamente líneas en toda la zona de búsqueda, separaría sus líneas lo suficientemente lejos como para que teóricamente se entrara en este campo de escombros. Separar estas líneas le permite cubrir un área mucho más grande en un pequeño tiempo. Decidió depender más de la retroalimentación de la cámara que de los datos del sonar. Las cámaras se han utilizado en expediciones anteriores, como cuando Jack Grimm creía que encontró una hélice del Titanic. Pero su cámara no era capaz de proporcionar un video en vivo. Argo, en su lugar, podría, y Ballard dependería casi exclusivamente del video en lugar del sonar. Su equipo se turnaba pilotando Argo y viendo el video las 24 horas del día. Los días pasaron, pero el paisaje del fondo oceánico pasó por la transmisión de video y la tripulación comenzó a sentir la presión creciente de la fecha límite que se acercó. La vigilancia nocturna fue especialmente difícil. La tripulación se aseguró de mantenerse despierta porque sentían que veían las mismas características naturales una y otra vez. Pero de repente las rocas que estaban viendo empezaron a parecer menos rocas y más como escombros hechos por el hombre. Ahora estaban pegados a las pantallas, las imágenes borrosas se enfocaron más. Definitivamente no rocas. Un miembro de la tripulación no se atrevió a desviar la mirada ni siquiera por un segundo y rápidamente dejó la bandera al cocinero del barco para poder tomar a la barra de su habitación. En segundos, Ballard se unió a la tripulación en su monitor y después de unos momentos más tensos, una forma más grande comenzó a llenar la pantalla. No hubo error porque habían estudiado fotos del Titanic hasta conocer cada detalle de memoria. Argo acaba de pasar sobre el spoiler Titanic. Después de 73 años de búsqueda, finalmente encontraron el Titanic. Su ubicación estaba a solo 3.300 pies de donde Michelle había buscado anteriormente. Las corrientes oceánicas lo alejaron del naufragio. Las celebraciones inmediatas comenzaron con descreimiento y emoción que se extendieron a todos a bordo, pero pronto la realidad de lo que encontraron se hundió en ellos y la celebración fue reemplazada por un momento de silencio, con la tripulación honrando a más de 1.500 personas que perecieron durante esta tragedia. La caldera que el equipo había encontrado no estaba muy lejos de aún más escombros, y el equipo pronto encontró la parte popa del barco. Cuando se hundió, el barco se rompió violentamente en dos partes y a unos 800 yardas de la popa. Luego, también descubrieron el arco con la ahora icónica barandilla todavía intacta. Y ahora que se encontró el barco, no tardó mucho hasta que la gente quisiera recuperarlo.
un sueño que había sido imaginado durante mucho tiempo e incluso inspirado en una película de Hollywood años antes. Y pronto se trazaron artefactos más pequeños. Pero un hombre tenía ambiciones más grandes. No lejos de donde se descubrió la caldera original, hay una gran sección del casco del barco que se podría recuperar. El 27 de agosto de 1996, todo estaba preparado. Barcos de expedición libres giraban en círculo por el lado y justo al lado de ellos hay dos grandes cruceros. La misión de recuperación debía ser un espectáculo mediático con miles de invitados, incluidos sobrevivientes de Titanic e incluso celebridades a bordo. Usando un sumergible, se adjuntaron bolsas especiales a la pieza y pronto empieza a subir del fondo del océano con aplausos en todos los cruceros. Pero luego las cosas empiezan a salir mal. Buenas noches a todos. Soy Brad Edwards en el Centro de Pronóstico del Canal Meteorológico. La cobertura especial sigue con el huracán Edward que amenaza la costa oriental. La historia de la elevación del Titanic es fascinante, llena de giros y vueltas. Gracias por su apoyo y por ver este video.